cuando uno se pone en el lugar. Liderar como que está saturado. Una vez pasado. Sea. De información que a nivel... ¿Qué tal? Muy buenas noches, un placer estar con ustedes como siempre aquí desde el avión del Corporativo Contraparte, el único avión que existe en el centro del país, aquí con información importantísima, análisis políticos y comentarios. Vamos a realizar un ejercicio muy interesante. Vamos a analizar una columna de un periodista que escribió la forma en que Morena de Andrés Manuel López Obrador pretende perpetuarse en el poder. Pero antes le doy la bienvenida aquí al joven Henry. Muy buena noche, Henry. ¿Qué tal, Fabián? Como siempre, un placer estar contigo aquí en la radiografía. Como bien dices, el análisis que se va a hacer el día de hoy con la columna de un periodista del periódico Universal. Muy interesante los datos que está dando y que ofrece también, sobre todo, de las posiciones que se van a entregar a algunos personajes a nivel federal con ya el nuevo presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Que bueno, hemos visto algunos avances, ya ha dado a conocer a algunos miembros que van a estar o van a formar parte de su gabinete, entre ellos también la crítica que se le ha hecho en este momento al mismo Manuel Bartlett Díaz, que ha formado parte de la fila del priismo durante 30 años y, y después hubo su cambio a Partido del Trabajo, pero le sirvió muchos años, ¿no? Precursor de, siempre lo hemos manejado en este programa, ha sido precursor del fraude de 1988, quien le dio apertura a Comisión Federal de Electricidad para que subiera ese apagón, a pesar de que hace unos días ya declaró que fue por la quema de boletas lo que sucedió para este fraude, pero no fue así. Hay que recordar que en el Congreso Federal, las boletas que se llegaron a encontrar fueron días después de las elecciones y después de dar el triunfo al mismo Carlos Salinas de Gortari. Pero ahí no queda el asunto con el tema de quiénes son los que van a formar parte de la línea de Andrés Manuel López Obrador. Algo que los mexicanos han criticado mucho, yo siempre lo he dicho, ha sido el que han querido tener un cambio de transformación, ver nuevas imágenes, nuevos rostros para el nuevo gobierno que va a emprender el presidente electo. Un personaje que también dijo durante campaña que iba a ser completamente diferente, que iba a haber una cuarta transformación, pero con las declaraciones que hace el día de hoy este columnista, creo que sí deja mucho de qué hablar. Y vuelvo a insistir, yo no soy partidario de Ricardo Anaya, ni tampoco soy panista, pero hasta este punto de cómo se están llevando los cambios, de cómo se están dando los nombramientos futuros a partir del 1 de diciembre que van a tomar ya posesión de la presidencia de la República, estamos dándonos cuenta que en verdad está manejando una línea del que los mexicanos se habían quejado, ¿no? El salinismo, el llevar o el incorporar a la presidencia de la República personajes cercanos o familiares de Carlos Salinas de Gortari. Y hablábamos de un Enrique Peña Nieto que estaba involucrado con el mismo Carlos Salinas de Gortari, de un Felipe Calderón que negoció también al partido, de un Vicente Fox, de, bueno, el más claro es del mismo presidente Zedillo, ¿no? Pero con Andrés Manuel López Obrador iba a ser algo totalmente diferente, iba a ser un cambio que nosotros como mexicanos pedíamos a gritos, ya cortar esa línea del salinismo, pero se ha dado a conocer que en estos últimos días la gente que se está incorporando al gabinete de Andrés Manuel López Obrador tiene muchas cosas escondidas detrás de lo que los mexicanos desconocen aún. Digo, más allá de la crítica que habíamos hecho en su inicio, que era esos personajes que estaban involucrados en el Partido Revolucionario Institucional, que cambiaron nada más la camiseta por Morena y que ahora están actuando ya para Morena, que hemos dicho que no van a cambiar la forma de trabajo, la forma de cómo ellos han mantenido al sistema económico actual del país. Y ahora nos enteramos que hay ya familiares que se van a incorporar, que también
forman parte de las filas de expolíticos o políticos que han dañado a México. Y en ese caso, creo que es importante analizar lo que se va a manejar el día de hoy. Exactamente, señores, pues ni más ni menos que nos referimos, hoy concretamente vamos a analizar la columna del periodista Salvador García Soto. Eres columnista del periódico El Universal. Él nos explica, seguramente lo hizo y se lo comunicó alguien del mismo equipo de Andrés Manuel López Obrador o de Morena, lo siguiente. Todos conocemos que cada una de las 32 entidades federativas, ya incluyendo a la Ciudad de México, tendrán un vicegobernador, es decir, un coordinador coordinador estatal. Ese coordinador estatal va a coordinar, valga la redundancia, a todas las delegaciones en cada uno de los estados. Él va a ser el jefe supremo de 40 y tantas delegaciones, creo que son 48 delegaciones, Cedesol, Sedatu, el ICONSA, el INI, o sea, son muchísimos, ¿no? Infonavit, etcétera. Pero de manera inteligente, porque hay que aceptarlo que esto lo hace Andrés Manuel López Obrador de manera inteligente y sus operadores también. Sí, van a poner o a imponer a 300 coordinadores distritales, según el periodista Salvador Soto García. Van a imponer a 300, es decir, en cada uno de los 300 distritos electorales que hay en el país, bueno, pues en cada uno de esos va a haber un coordinador también de todas esas necesidades. Va a estar gestionando cada una de las necesidades de los mexicanos, así como les prometió López Obrador. Pero, por supuesto que el trasfondo es lo importante. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que van a reforzar la estructura o van a hacer crecer y consolidar la estructura política de Morena. ¿Por qué? Porque no la tiene. Toda vez que los mexicanos votaron por Andrés Manuel López Obrador, no por Morena. Y entonces van a empezar en cada uno de los distritos y después a ubicarse en los municipios para llevar los recursos públicos, los programas sociales, obviamente que son finalmente recursos públicos, los van a llevar a las comunidades y puntualmente, según el periodista, puntualmente se lo van a reportar a Gabriel García Hernández. Él es el secretario de organización de Morena. Ahí está, Gabriel García Hernández. Quien a partir, dice este periodista, ahí está su foto, y seguramente este periodista del periódico El Universal, pues recibió información importante, por eso es que es digna de analizar, porque sabremos lo que quiere hacer López Obrador con Morena. Entonces, a partir del 1 de diciembre, Gabriel García Hernández, se incorpora, obviamente, directamente al presidente, le va a reportar al presidente electo, que es ni más ni menos que Andrés Manuel López Obrador. Y por supuesto es que es muy válida la interpretación que este periodista hace de lo que quiere llevar a cabo Andrés Manuel López Obrador. Toda vez, ahí está Gabriel García Hernández, toda vez que la promoción, dice el periodista, toda proporción guardada, los coordinadores de AMLO serán el equivalente a lo que en su momento fue la estructura, escuchen de ustedes, la estructura de coordinadores del Programa Nacional de Solidaridad. ¿Se acuerdan del Pronasol famoso? Y esa imagen que nos vendió de primer mundo para beneficiar a los más necesitados el entonces expresidente Carlos Salinas de Gortari, cuyo periodo fue de gobierno de 1998
a 1988 a 1994. Bueno, pues piensan hacer esto. Tener el control absoluto, férreo, autoritario, pues, con el manejo de los recursos, con los programas sociales. Sí, señores. Dice el periodista que quizá la única diferencia es que Salinas creó con el Pronasol una red de coordinadores y operadores paralelos al PRI, operadores políticos, clientelares, pues, para ejercer el gasto social, y la planeó como base del fallido proyecto salinista de transformar al priismo en lo que él quería ser, el Partido de Justicia Social. Y más adelante dice el periodista, la de López Obrador, en cambio, será una estructura política y ejecutiva que, más que apuntar hacia un nuevo partido, buscaría apuntalar con su ejercicio social y presupuestal la preeminencia de Morena en el poder. Es decir, que quieren que Morena se quede por lo menos 3 sexenios o hasta 4. Recuerden que el PRI ha expulsado o ha exportado, mejor dicho, no expulsado, ha exportado miles de sus militantes a las filas de Morena. Y es ahí cuando van a buscar la oportunidad de hacer esa mutación famosa, obvia, que ya está sufriendo el PRI. El PRI va a dejar de ser lo que era, porque dio de sí todo lo que tenía que dar, y finalmente todas sus bases van a ir a colaborar, a trabajar y a quedarse en Morena. Es muy interesante esto, porque sin lugar a dudas López Obrador no está perdiendo el tiempo. López Obrador prometió desde que estaba en campaña que haría un ejercicio democrático a la mitad de su sexenio para, a través de un plebiscito, una consulta, algo similar, preguntarle a los mexicanos si querían o quieren que siga en el próximo periodo, que serían otros 3 años. Él tiene derecho a 6 años para gobernar. López Obrador, por supuesto que pretende eso, pero es muy inteligente López Obrador. Quien diga que es lo contrario, creo que está equivocado. ¿Por qué? Porque López Obrador, si reforma la ley, va a volver a aparecer en las boletas, y entonces que se cuide la oposición, porque lo va a aplastar otra vez. Si López Obrador lleva a cabo puntualmente las promesas que ha dicho, todo lo que le ha prometido a la gente, si lo cumple, que se cuiden el PRIAN, porque nada tendrán que hacer en contra del grupo en el poder que está próximo a arribar en la estructura gubernamental. Me parece que es importantísimo, muy importante, analizarlo y saber, por supuesto, los pasos que va a ir llevando a cabo López Obrador, quien obviamente lleva más de 1 década y media trabajando en este proyecto nacional. El famoso proyecto de la transformación, que han dicho que el inicio, tan solo el inicio de la transformación, de la cuarta famosa transformación que tanto ha mencionado López Obrador, tan solo el inicio son 6 años. Eso es importante. No le daría tiempo al mismo López Obrador consolidarla, pero las bases reales las va a dejar. Así es. Pues bueno, creo que en esa línea que viene trabajando Andrés Manuel López Obrador, digo, no está muy lejano, pero también estamos hablando que iba a haber un tiempo de austeridad en el caso de el sexenio de López Obrador. Sin embargo, en la columna está hablando de que va a haber 32 coordinadores estatales, ¿no?, que van a ser los vicegobernadores, prácticamente los que van a manejar y controlar todas esas dependencias federales. Pero también habla de 300 delegados o coordinadores delegacionales para trabajar también dentro de esta pauta. Ahora, ¿cuánto se le va a pagar a cada uno? Se supone que se están reduciendo todos los gastos, ¿no? Y también los salarios, tanto de ministerios, de los diputados federales, locales, bueno, es lo que se tiene manejado para un planteamiento generalizado. Ahora,
pues estás recortando un gasto, pero estás implementando otro, ¿no? Ese es por una parte, y eso es algo que también tenemos que andar nosotros checando de lo que se está hablando el día de hoy en esta columna. Digo, no me parece lejano, sí me causa un poco de ruido, como bien lo estaba mencionando. Habla de una parte de un programa que en su momento tuvo el mismo Carlos Salinas de Gortari, y está manejando una estructura similar de lo que sucedió en el 88. No sé qué es lo que vaya a pasar o qué tenga en mente Andrés Manuel López Obrador. Algo sí me queda prácticamente claro. Creo que lo acaba de decir. No es una persona que nosotros no creamos que sea inteligente, sino todo lo contrario. Si no, después de 18 años nunca hubiera llegado a la presidencia de la República. Pero creo que sí hay que analizar en qué modo operandi va a estar trabajando Andrés Manuel López Obrador con estos personajes, ¿no? ¿Qué es lo que va a trabajar en cada uno de estos distritos? ¿Qué va a trabajar en cada uno de esos estados? Y prácticamente que está ya otorgando más puestos laborales, pero no son para funcionarios que son actuales, o la juventud política, como bien se tiene o se viene diciendo. Hay que recordar que el Movimiento de Regeneración Nacional se creó en sus momentos, sus estatutos eran crear nuevos políticos de México, evitar ya todo lo que vendría siendo los famosos dinosaurios como lo conocemos, la vieja guardia de los políticos, para generar e impulsar nuevas ideologías. Sin embargo, también hay que estar analizando quiénes son los que están llegando al cargo, y quiénes son los que van a estar al frente de cada una de ellas. Digo, más allá de los estados, de los distritos, sí hay personajes que han llamado mucho la atención en el caso de Andrés Manuel López Obrador. Una ideología salinista, ¿no? Con estas divisiones ya de personal para los estados, para los distritos, pero también hemos visto que está involucrando gente cercana al mismo Carlos Salinas de Gortari, un personaje creo que ha sido el más criticado por el mismo Andrés Manuel López Obrador, tanto en videos que publicó como en sus libros, y prácticamente vienen dando esta misma línea de lo que ha hecho o ha dicho que no se debe hacer, ¿no? ¿Cómo lo vamos a manejar o cómo lo va a manejar Andrés Manuel López Obrador cuando primero te da esta línea de echar abajo todo este régimen, pero hoy por hoy vemos que mantiene ahora un trabajo salinista o va a incorporar un trabajo parecido al salinismo con personajes que han pertenecido todo el tiempo a Carlos Salinas de Gortari? Además vale la pena recordar que todo esto que pretende hacer el mismo López Obrador y sus asesores, pues, los que lo han encumbrado, significa tener el control absoluto del poder. El poder político, el poder del recurso, el poder económico, el poder de influencia, el poder en todo. De veto en medios de comunicación, de imponer gobernadores, alcaldes, diputados federales, senadores, regidores y también diputados locales. O sea, quieren tener todo este nuevo régimen, y creo que si hace bien las cosas, señores, lo va a conseguir. Ya se ve que el mismo López Obrador no da un paso en falso, señores. Aunque el discurso que utiliza es muy conservador, no tiene grandes expresiones políticas o de profundidad, lo que realmente creo que hay que aceptarle a López Obrador es lo preciso, los tiros que hace precisos para la operación política, y eso es lo que finalmente va a ganar. Ya se ve que López Obrador ganó sin los medios de comunicación. Ya vimos que el mismo López Obrador llegó en una elección donde se manifestó la gente por el hartazgo y otras circunstancias. La imagen quizá le interese conforme pase el tiempo, conforme transcurra. Hoy los grandes monopolios de medios de comunicación como Fórmula, Televisa, Azteca y los medios impresos tienen que redimirse ante este nuevo presidente que se las va a